a esta última entrega acerca de matemáticas y COVID-19. Hoy veremos cómo nos presentan los datos y las gráficas respecto a las diferentes escalas. Pero antes, como ya se ha vuelto desafortunadamente una costumbre, veremos esos errores que aparecen en Twitter sobre gráficas, visualización de datos y matemáticas. Empecemos. Todo en este tweet está mal, pero hablemos de los errores de las matemáticas. Primero, comparamos dos intervalos de tiempo con tamaños distintos, uno de 8 años y otro de 2 años. Eso no nos permite hacer una correcta comparación. Encontré esta gráfica en Twitter que lo explica mucho mejor. Si queremos hacer una comparación por barras, lo mejor sería hacerla año a año, como esta que también encontré en Twitter. Segundo error, el año 2018 aparece en ambos periodos, lo que significaría que la información podría estar duplicada. Veríamos datos de 2018 en ambas barras. Error número 3. No sabemos qué en el eje Y, si son personas, denuncias, registros, muertos, no se sabe. Y en el caso que, por ejemplo, fueran personas, ¿cómo estaríamos entonces contando los casos y comparándolo con las víctimas? Este es otro ejemplo de por qué en este caso una gráfica de barras agrupadas no funciona. Error número 4. No sabemos de dónde viene la información, no hay una fuente de datos, entonces no podemos comprobarla, corroborarla, corregirla o reproducirla. Ahora sí, entremos en materia y hablemos sobre las diferentes escalas. De pronto, con todo esto del COVID, has escuchado sobre la escala logarítmica. Vamos a ver de qué se trata esto. La escala es cómo elegimos cómo vamos a ir sumando en los diferentes ejes. Por ejemplo, de 100 en 100, de 200 en 200, de 25.000 en 25.000. Y cuando estamos sumando un valor constante como cada 100, cada 200, tenemos una escala lineal. Pero cuando estos valores van cambiando, tenemos una escala logarítmica que va variando. La escala lineal funciona muy bien para cosas que se van sumando poco a poco. Por ejemplo, como la acumulación del número de casos confirmados a lo largo del tiempo desde que inició la pandemia. Pero las enfermedades infecciosas no se propagan de manera uniforme y lineal. Por eso, en un gráfico de escala lineal, la tasa de crecimiento sigue subiendo y subiendo de manera lineal. Luego puede verse casi vertical y parece que no se detiene. Esto hace que tengamos la impresión de que las medidas como el distanciamiento social o el aislamiento no estén funcionando. En una escala logarítmica, los números en el eje Y no van aumentando de manera uniforme. Por ejemplo, no vamos a tener que esté aumentando de 100 en 100 ya, sino está aumentando, por ejemplo, de 100, luego a 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Cada intervalo aumenta en un factor establecido que a menudo es 10. Todo depende de cuál se considera la mejor forma, la más eficaz para interpretar los datos en cada caso. La escala de Richter, por ejemplo, sí, esa que mide los terremotos, los temblores, es logarítmica. Un terremoto que mide 6 es 10 veces más destructivo que uno que mide 5. La escala logarítmica es ideal para medir las tasas de cambio, en particular las tasas de crecimiento. En un gráfico logarítmico de las infecciones por COVID-19, aunque las cifras generales siguen aumentando y aumentando, puede verse el punto en que las tasas de crecimiento comienzan a estabilizarse, cuando ese crecimiento exponencial se ha detenido. En esta gráfica vemos que en el eje Y los valores van aumentando de 25.000 en 25.000. Y en esta tenemos los mismos datos pero en una escala logarítmica. Ambos gráficos cuentan la misma historia, los casos de coronavirus en China y cómo se fue aplanando la curva. Pero el gráfico con la escala logarítmica nos está hablando que ese aplanamiento de la curva sucedió antes de lo que vemos en la escala lineal. Allí vemos que eso fue más o menos para el 1 de marzo, pero en la escala logarítmica podemos ver que fue hacia mediados de febrero. Entonces, la gráfica logarítmica nos permite ver más fácil cualquier cambio sustancial en la tendencia. La escala logarítmica sirve más para observar cosas que se están multiplicando a gran velocidad, como es el caso de un virus o una enfermedad como el coronavirus. Ahora, como una escala logarítmica compacta la amplia gama de valores, los números más grandes de los datos son cientos o incluso miles de veces más grandes que los números más pequeños.
Por lo tanto, los números más altos serán los más comprimidos en una escala logarítmica. Por ejemplo, aquí el número de las muertes en los Estados Unidos y el Reino Unido parece tener una diferencia muy pequeña, pero esto no es exactamente cierto. El número de muertos en los Estados Unidos es más del doble que en el Reino Unido. Es por esto que hay que tener mucho cuidado, ya que esto se debe al hecho de que en una escala logarítmica el valor se multiplica empezando por 10, multiplicando para ser 100, multiplicando más hasta llegar a 1000 y 100.000. Las primeras 10.000 muertes ocuparán el espacio máximo en este gráfico, mientras que las siguientes 10.000 muertes ocuparán muy poco espacio. Por lo tanto, uno debe leer cuidadosamente los números en dichos gráficos antes de sacar conclusiones de las comparaciones. Ahora ustedes deben estarse preguntando, bueno, ¿y entonces cuál es la mejor escala? ¿Cuál es la mejor forma de representar los datos y las gráficas? La respuesta es depende. Sí, depende de qué quiera mostrarse y analizarse. Ambas escalas nos ofrecen información importante y muy valiosa, pero diferente. Y es difícil construir visualizaciones que sean capaces de unirlas. Por eso hay que estar muy atentos a la información que se nos está mostrando y cómo nos la están mostrando. Finalmente, vamos con preguntas como ¿el virus se está propagando más rápido? ¿Se está desacelerando la progresión del brote? Pueden ayudarse a responder con las matemáticas. Si la tasa de variación del número diario de los casos es positiva, es decir, si el crecimiento del número de casos nuevos por día se acelera, significa que el brote está en su fase exponencial y aún no está bajo control. Pero si el número diario de casos sigue creciendo, pero la tasa de variación es negativa, es decir, el crecimiento de nuevos casos por día se está desacelerando, eso significa que el brote se está desacelerando. Es por eso que es tan importante tener esos datos invisibles que no nos muestran en estos reportes, donde solo aparecen el número de casos, el número de recuperados, el número de muertos. La verdad es que información como, por ejemplo, dónde está creciendo el número de casos o muertes, cómo está aumentando, dónde es más alta la tasa de mortalidad y letalidad, nos da mucha información acerca de la evolución de este virus. Es por esto que aquí abajo les voy a compartir uno de los tantos tableros de datos en los que entre muchas otras cosas pueden ver el número de días de retraso en el reporte de los casos, ya que hay casos que por ejemplo se reportan casi al mes de inicio de los síntomas. Otro dato muy importante que hay que tener en cuenta y que nos dice por qué el virus es tan agresivo es que según los datos alrededor del 50% de los infectados muere en 12 días o menos. Aquí abajo les dejo para que sigan revisando. Bueno, y después de todos estos videos acerca de matemáticas y COVID-19, creo que solo me queda por decir que el reto para los comunicadores es gigante, porque los datos no son fáciles de entender, interpretar o comunicar, pero siempre se puede aprender, preguntar, corroborar o confirmar. Aquí abajo les dejo el link de un curso muy bueno de la Fundación Gao para aprender más sobre este tema y comunicarlo mejor. Mi recomendación es que nosotros como audiencia y ciudadanos adoptemos el siguiente mantra. No debo comer entero, las capacidades matemáticas me ayudan a navegar mejor en el mundo y entender mejor el COVID-19. Si les gustó este video, no olviden compartir, comentar, darle like y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video que ya va a ser de matemáticas sin COVID-19. Chao.